¿Qué tal, muchachos? Buenos días con todos. En breve vamos a iniciar la sesión correspondiente el día de hoy.
Bien, muchachos, vamos a iniciar la sesión de hoy. Hoy vamos a ver el aspecto o tema de información imperfecta. Miren, recordemos lo siguiente. Al inicio aclaramos de que acá, ¿no? De que los problemas o los causales de los problemas ambientales por parte del mercado, o sea, fallas de mercado eran tres: externalidad, la presencia de externalidad negativa, bienes públicos o bienes comunales, tema que vimos la semana pasada, e información imperfecta, ¿ya? El, entonces, la información imperfecta claramente es la violación del supuesto de competencia perfecta, información perfecta, ¿ya? Entonces, vamos a discutir cómo es que este tipo de información genera el problema ambiental, ¿ya? Primero que nada debemos entender lo que es simetría. Simetría significa lo que el consumidor posee, el productor también, ¿ya? Sin embargo, en el mundo real no hay simetría con la información. O sea, por lo general, el productor sabe más que el consumidor. Entonces, esa asimetría también, también digamos, acentúa la falla, ¿ya? El, a ver, de una manera práctica, ¿cómo podemos comentar esto? A través de el, Se supone que a través de nuestras acciones de producción y o consumo, nosotros tenemos injerencia en la problemática ambiental, ¿ya? Y eso se debe a través de nuestra desinformación, o sea, nuestra información incompleta, nuestra información imperfecta. Cuando ustedes compran un producto, por ejemplo, a ver, digamos, si nosotros, voy a exagerar un poco el tema, ¿ya? Si nosotros compramos un mondadientes, una cajita de mondadientes, vamos al supermercado, compramos dos cajitas, ¿no? Vamos a tener una reunión en casa, o no sé, una parrillada, un agasajo, y compramos dos cajitas de mondadientes. Eh, lo más probable es que nosotros pensemos, ¿no? Que el mondadiente está hecho en base a madera que viene de plantaciones, etcétera. Y sí, probablemente la cajita ni siquiera lo indique, pero es muy posible que ese, que el árbol con el cual fue utilizado para crear esa cajita de mondadientes no proviene de una plantación, o aún proveniendo de una plantación, esa plantación fue fruto de un aspecto de deforestación, o sea, quitaron bosque tropical e implementaron bosque secundario, ¿ya? Y luego lo venden a la sociedad como que hemos rescatado un bosque secundario, ¿verdad? Dándole a la sociedad una falsa sensación de que están haciendo algo bueno por el ambiente, cuando en realidad se encargaron de degradarlo y luego una vez degradado le dijeron a la sociedad: miren, está degradado, ahora voy a salvarlo, voy a rescatarlo, ¿ya? Y voy a darle un uso, y si le doy un uso productivo, eso significa de que ya no va a ser necesario deforestar más, ¿verdad? O sea, deberían agradecerme que estoy haciendo este servicio a la sociedad, pero en realidad quien deforestó inicialmente fueron ellos mismos, ¿ok? Y no estoy muy lejos de un caso real, ¿ya? Entonces, nosotros inocentemente podemos comprar y podemos decir: no, esta madera, estos monadientes provienen de un bosque intervenido, donde ya hay un plan de manejo, donde todo se maneja bien, se respeta. Aparentemente nos pueden dar esa sensación. Entonces, mientras más compremos mondadientes, más estamos incentivando a los agentes económicos para que mantengan ese comportamiento de deforestación. ¿Ok? Entonces, claramente nuestras acciones de
nuestras acciones de producción o consumo están fomentando o acentuando este problema ambiental de deforestación. ¿Ok? El- Se supone que si tuviésemos esa información, si lo supiéramos, si supiéramos la historia, entonces nosotros reduciríamos el consumo o simplemente no consumiríamos eso. De esa manera, le estaríamos dando una señal a la gente, al productor, de que, oye, no estamos de acuerdo con tu decisión y por lo tanto no vamos a favorecer la deforestación que estás generando. Y el problema desaparece, al menos para con respecto a ese agente. ¿Ya? El, no obstante, parecería que la solución, que lo vamos a ver luego, ¿no? Viene por el lado de, más que todo, en aspectos de salud, ¿ya? A manera de spoiler, si el problema es por falta de información, la solución debe ir también por ofrecer información, ¿ok? Y eso es justamente lo que se hace con el caso de los octógonos. Ustedes deben conocer el tema de la regulación de octógonos, que cuando ustedes compran algunos productos, por ejemplo, em, yo a veces me quedo sin comida y voy a Wong y me compro esos envases de plástico donde ya viene la comida solamente para calentarla, ¿ya? Y ahí vienen unos octógonos, ¿no? Y te dice alto contenido en sodio, alto contenido, o incluso también a veces veo eh, tajadas de postres, ¿verdad? Y uno está con la tentación ahí y ven los octógonos, alto contenido de azúcar, no me compres, si me compras es tu responsabilidad, una cosa así, ¿no? O incluso en algunas gaseosas, ¿no? Alto contenido de azúcar, no me compres, pero si me compras, ojo que te lo advertí, ¿no? Entonces, justamente eso es o sea, se supone que los productos con altos contenido de azúcar, por ejemplo, generan el azúcar, se transforma y finalmente, o muchas veces termina convirtiéndose en otros componentes y decanta en grasa, ¿no? Y eso pues puede generar o puede detonar eh, o puede iniciar otros problemas en la salud. ¿Ok? Entonces, antes de prohibir el producto que iría en contra de estos temas de mercado, ¿por qué? Porque en realidad no es que el producto sea per se malo, el producto es que su elevado nivel de consumo sí es malo, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, tú puedes comerte, no sé, un pie de vez en cuando y no hay problema, pero si sistemáticamente lo haces, te va a ir mal, ¿ya? Te va a ir mal porque estás metiéndote un cóctel de azúcar, eso es un cóctel de glucosa y eso termina generándote muchos problemas. Pero si lo haces muy de vez en cuando, no, pues, aparentemente no hay un problema con eso, ¿no? De largo plazo. Entonces la sociedad ha reconocido ese tema y lo que ha dicho es, ok, probablemente la gente lo consuma porque no sabe el problema que le va a generar. Entonces vamos a advertirle, vamos a colocar un sticker y le vamos a decir, por si acaso, contiene esto. Ya, tú decides, que conste que yo como tu responsable te advertí. Como regulador te lo advertí. Pero bueno, ya te lo dejo. Yo no puedo obligarte y cada uno se preocupa de su propio bienestar, ¿no? Pero si tú no tienes la información y se generan problemas por ese lado, yo te lo soluciono. ¿Y por qué es un problema? Porque eso termina generando problemas en la salud. O sea, la ingesta de determinados elementos o determinados alimentos que contienen elementos que son dañinos en el largo plazo, finalmente termina en problemas de salud y esos problemas de salud
reduce la productividad, esos problemas de salud implica menos trabajo que repercute en la sociedad. Eso implica que, por ejemplo, puede acelerarse estos temas de jubilación. Eso implica que los hospitales van a estar más saturados, los doctores van a tener que destinar más tiempo a estos casos y al final la sociedad termina perdiendo por esto. Entonces ahí estamos encontrando el link de cómo la falta de información hace que los consumidores, por lo general, terminen generándole un problema a la sociedad. ¿Ok? Entonces ahí encontramos el link con el bienestar humano. Ya, esto hay mucho en temas de salud, ¿verdad? O sea, sobre todo en temas, como les indicaba, ¿no? El tema de alimentos con el tema de sí, alimentos principalmente. Y es medio extraño, ¿no? Que en algunos, que por lo general no se aprecia mucho en otros bienes que no son alimentos, ¿no? Por ejemplo, si consideramos al agua mineral como un no alimento, el- las botellas de plástico muchas veces terminan pues acentuando la contaminación en el suelo o la contaminación en cuerpos de agua. Eh, y eso pues conlleva a esta problemática de presencia de microplásticos y ustedes ya saben que estamos consumiendo alimentos con presencia, o sea, productos marinos con presencia de microplásticos. Entonces, no sé, no sé qué tan bien estudiado este tema, pero con toda seguridad no es nada bueno para la salud. Ya no presumo que hay estudios donde ya han visto cuáles son los efectos. O sea, no, es un cóctel de químicos. Los plásticos son un cóctel de químicos que le estás metiendo a tu organismo, por más que sea microplástico, y es evidente que le estás metiendo componentes ajenos a tu propio organismo y eso va a terminar mal, tarde o temprano, ¿verdad? Ahora, ¿y qué tan temprano, qué tan tarde, qué tan mal? Eso no tengo la menor idea en este momento, pero vamos a terminar mal por eso. Vamos a terminar peor de lo que se suponía que estaremos. Entonces, eso también es por un tema de desconocimiento, ¿ya? Vamos ahora por el lado ambiental. Ya hemos visto cómo nuestras acciones hipotéticas, ¿no? De consumo de un mondadiente puede acentuar el tema de la deforestación o probablemente cuando ustedes de repente van a la selva y piden carne de monte, ¿verdad? Le dan su carne de monte o les dan otro tipo de carne y evidentemente esa carne, a menos que sea de pollo, esa carne, pues, pues, no creo equivocarme, capaz me equivoco, pero esa carne no proviene de, de, de un esquema de crianza, ¿verdad? O sea, no viene de la crianza de venados o no viene de la crianza de caimanes. Ustedes saben que la carne de caimán es comestible. Eh, entonces, cuando ustedes piden este tipo de carne, pues eso ha conllevado a que hayan tenido que matar al menos un individuo, ¿no? De venado u otra especie. Y eso está atentando justamente bajo ciertas condiciones, ¿no? Eso atenta, digamos, contra la permanencia de esa especie. Eso puede estar distorsionando, digamos, el equilibrio en el ecosistema, o distorsionándolo más, que ya todos los ecosistemas están distorsionados al parecer. Eh, entonces no somos conscientes de eso, ¿verdad? No somos conscientes, de repente la carne que estamos probando pues proviene de un individuo joven que no pudo reproducirse, eh, qué sé yo. Entonces, pero lo que sí sabemos es que mientras más consumamos esa carne, pues estamos induciendo a que más personas maten estos individuos
y que en algún momento incluso esta especie pueda desaparecer, ¿verdad? Que aparentemente es un efecto no deseado. Entonces, nosotros por un tema de desconocimiento estamos induciendo a la generación de ese problema, ¿ya? El, qué otro ejemplo podríamos colocar? Por ejemplo, cuando vamos a podríamos colocar eso en el caso de cuando pagamos la entrada para un zoológico, eh, qué se supone que estamos fomentando, muchachos? A ver, indíquenme ustedes. Van a un zoológico, todo está bien, todo está bonito, pero ¿qué es lo que estamos fomentando ahí? ¿Qué estaríamos fomentando? Bueno, yo escuché que más bien los zoológicos son buenos, o sea, para preservar a especies que han sido rescatados. Claro, si son especies que han sido rescatadas, lo que estamos fomentando es eh, justamente el apoyo, ¿no? A esas instituciones. Oye, vamos a ver los animales que han sido rescatados y que no pueden ser reintroducidos nuevamente a sus ecosistemas, ¿ya? Entonces vamos a pagar por eso y podemos, con nuestra acción, podríamos estar, digamos, generando un fondo para este tipo de iniciativas que aparentemente son satisfactorias para la sociedad. Sin embargo, pueda que no sea así. Pueda que lo que estemos incentivando sea la captura o, o un negocio, ¿verdad? De captura de individuos de determinadas especies, o sea, los estamos sacando de sus hábitats y los ponemos en la ciudad, simplemente para el disfrute de las personas. ¿Ok? El, yo, yo dudo mucho que la mayoría de los individuos de especies que ustedes ven en un zoológico correspondan a que han sido fruto de un rescate. O sea, hay elefantes, hay búfalos, hay un montón de especies enormes que dudo mucho que se los hayan robado. Dudo mucho que un búfalo se lo hayan robado y lo hayan metido en una bolsa y lo hayan pasado por el aeropuerto. O sea, un hipopótamo, ¿no? O sea, eso funciona en determinados individuos, ¿no? Más pequeños, digamos como algunas aves, ¿no? Que las trafican, pero dudo mucho que haya un tráfico, pues, de búfalos, de elefantes, de caimanes, eso, ¿no? Eh, pero, pero, pero miren, justamente nuestro desconocimiento puede estar motivando ese tipo de acciones en las cuales depredan los hábitats sacando individuos, ¿verdad? O pueden estarlos incluso hasta matando porque saben de que les van a pagar por eso. Entonces, en nuestro desconocimiento puede estar fomentando eso. Ustedes saben que los en Asia, ¿no? Bueno, según la información que nos llega, el, no, en África, ustedes saben que prácticamente está en extinción el rinoceronte. ¿Saben cuál es el causal de eso? La carne de rinoceronte no se come, ¿ah? ¿Saben cuál es el causal de eso? ¿Tienen idea? Su cuerno. Su cuerno. Y su cuerno, correcto, gracias. Y su cuerno, el polvo que se genera de su cuerno, es utilizado como afrodisíaco en Asia. Entonces, el enorme consumo, ¿verdad?, de este, entre comillas, afrodisíaco, motiva a que se pague mucho por este cuerno y, eso, y mientras haya una demanda por ese cuerno, entonces va a haber productores, entre comillas, que van a tratar de satisfacerla, ¿no? O sea, si hay dinero por eso, van a haber cazadores desesperados por obtener ese dinero y prácticamente han llevado a casi la extinción del rinoceronte, ¿no? Entonces ahora lo que hacen es, hasta donde yo he visto, lo que hacen es, le meten como spray
le meten spray a los cuernos, ¿no? En los individuos, que aparentemente no le hacen daño, pero ya malogra. O sea, si en caso quieres matar el rinoceronte y cortarle el cuerno, bueno, ese cuerno ya no te va a servir porque ahora está contaminado. O sea, lo hemos contaminado, ¿no? Con un spray, con unos químicos que hacen que no sé, presumo que si haces el polvo de ese cuerno y lo vendes, pues lo que vas a generar no es un afrodisíaco en los consumidores, sino lo que le vas a generar es por ahí una seguidilla de cólicos, ¿no? Entonces, esa, digamos, me parece que es la solución para el caso de los, pero ya es bastante tarde, ¿no? Al parecer ya se ha diezmado tanto la población de que miren todo lo que se ha generado, ¿no? Entonces, probablemente los consumidores asiáticos no tengan idea del daño que están generando, digamos, en otros lugares, justamente por este tipo de acciones. Presumiblemente, si ellos tuviesen la información del daño que están generando, deberían reducir su consumo, ¿verdad? Presumiblemente. Y esa reducción de consumo, ese delta, o sea, si yo estoy consumiendo 100 de un producto porque no tenía información, pero si ahora tengo información y ahora consumo 20, ya esos 80 equivalen a 80 de más. Quiere decir que el 20 era la asignación eficiente. Y si estoy consumiendo 80 de más, significa que esos 80 me están generando una ineficiencia, me están generando una pérdida. Ya, esa es la pérdida por la falta de información. Si tuvieras información, consumirías 20, pero como no tienes información, consumes 80. Entonces, el delta, esos 80, o 100 menos 20, 80, ese delta equivale a la pérdida social por falta de información. Porque si tuvieses la información, no consumirías 100, consumirías 20. Y ese 20 sería el nivel eficiente. ¿Ok? Entonces se aplica la misma figura para estos casos. El, ¿qué otro problema ustedes consideran de que se genera por falta de información? En el caso peruano, ya hemos hablado de las botellas de plástico. eh, Consumimos muchas botellas. En verano, sobre todo, la gente está comprando como loco. Todos compramos como locos agua mineral por todo lado. Agua, entre comillas, mineral, porque al parecer esa agua embotellada no tiene los minerales de un agua de río o de un agua incluso de manantial, ¿no? Eso es lo que estaba escuchando, de que tiene muchísimo menos minerales y que por lo tanto el consumo de esa agua, pues eh, digamos como que no termina hidratándote, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué otro ejemplo podríamos agregar al menos para el caso peruano? Profesor, Sí, ¿podría ser el caso de la tartrazina? Casi todas las gaseosas lo llevan, creo, y tengo entendido es un cancerígeno. ya, eso también sería un caso de falta de información y presumiblemente el regulador no se ha dado cuenta, porque hasta donde yo recuerdo, los octógonos solamente indican falta de alto contenido de azúcar, pero no indican el contenido de ese componente, ¿no? Siguiendo esa línea, podríamos eh, por ejemplo, poner el caso de algunos fertilizantes, ¿verdad? Ustedes saben que hace algunas semanas hay, no, bueno, continuamente hay noticias de que agarran muestras, ¿no? De ciertos productos de mercados, ¿verdad? Tomates, de hortalizas, ¿no? Eh, lo someten a análisis y se dan cuenta que tienen altos contenidos de determinados químicos.
químicos que han sido prohibidos, químicos que son cancerígenos. Y eso, hasta donde yo he entendido, el que siempre, o sea, el que en todo en el que en todas las muestras está con alto contenido en lima, es el tomate, ¿ya? Yo ya creo que he dejado de consumir tomate o he reducido mucho el consumo de tomate, y justamente por eso, ¿no? Entonces, pero esa información les aseguro que no la tiene el, el vendedor en el mercado, mucho menos la tenemos nosotros. Y presumiblemente el agricultor tampoco lo tiene. Probablemente él siga una costumbre, ¿verdad? Listo, yo uso este fertilizante porque reduce los problemas de los bichos y hace que el producto crezca más rápido y ya está, pero probablemente ni siquiera él sabe eso. Entonces, el, cuando el producto llega pues al mercado, hay una falta de información y bueno, los productos se siguen vendiendo, etcétera, y no tenemos muy claro, o sea, sabemos que eso es dañino, pero no sabemos exactamente en qué o qué tan dañino es, en qué momento va a detonar el tipo de enfermedades que se supone que se van a generar. No tenemos esa información. ¿Ok? Si tuviésemos esa información, reduciríamos el consumo o dejaríamos de consumirlo dependiendo de la magnitud del daño esperado. Entonces, miren todos los problemas que se están generando en salud y en el ambiente justamente por la falta de información. Entonces, no es que querramos hacer las cosas mal, probablemente podemos perseguir objetivos altruistas incluso. No obstante, el efecto que estamos generando en la sociedad es el contrario, ¿verdad? O, o siendo así muy malvados, ¿no? Pueden haber instituciones u ONGs que te dicen, dame plata para ayudar a la conservación, si tú me das dinero, yo puedo, voy a proteger tal lugar, pero de repente hasta la misma ONG, ojo, estoy especulando y siendo muy malvado en esto, ¿ah? De repente la institución puede estar intencionadamente reduciendo los individuos de una especie justamente para darle la sensación, para demostrarle a la sociedad de que es necesario protegerlos más, ¿no? Y por lo tanto de que se requiere más dinero. Y oh sorpresa, ellos son los encargados de ese aspecto. Entonces, ahí estamos como generando incentivos perversos, ¿no? O sea, yo te estoy pagando para que protejas, pero tú al mismo tiempo eres el encargado de acentuar el problema para seguir percibiendo dinero para esa que, entre comillas, protección. Entonces, ojo, esto es probable que eso esté ocurriendo, ¿ya? Entonces nosotros incluso teníamos la idea más altruista posible, la intención más altruista, pero finalmente somos los que terminamos incentivando, digamos, la extinción, la presunta extinción de una especie, ¿no? O diezmar esa especie. Entonces vean todas las cosas que ocurren justamente por falta de información. Sin ir muy lejos, cuando elegimos un presidente, mm, por lo general todo termina mal y eso era también por falta de información, o sea, no sabíamos que todos eran malos, uno más malo que el otro, pero no sabíamos qué tanto, ¿no? O la gente que lo rodea, ¿no? Entonces, por lo general, si uno es malo, toda la gente que te rodea también es mala. O sea, no hay no puede ser de otra manera. Entonces las cosas terminan mal. ¿Y eso por qué? Porque era un tema de desconocimiento, ¿verdad? Muchos saben lo que va a ocurrir, pero la gran mayoría no lo sabe y finalmente los que deciden la votación son la gran mayoría. Entonces, el, vean todo el problema que ocurre justamente por falta de información, ¿no? ¿Ok?
O incluso podemos estar marchando o quejándonos de algo y no tenemos la información completa, de repente no corresponde, ¿verdad? O de repente estamos tomando decisiones o acciones basados más bien en una intención antes que en un esquema, o sea, buscamos un objetivo deseable más que un objetivo de eficiencia, ¿no? Entonces, vean todas las cosas que ocurren justamente por falta de información, ¿ya? Entonces, y esto se acentúa con el tema de la asimetría, con que el productor termina sabiendo más que tú, más que el consumidor. Incluso en este sentido, el productor terminaría engañando al consumidor. ¿Está bien? Y eso no sería eso, y casos como este, al parecer, hay bastantes en la sociedad. Justamente por eso hay demandas, juicios y todas estas cosas, ¿no? Ok. em, Ahora, miren, ¿de qué trata este tema de riesgo moral? Miren, el riesgo moral, el ejemplo clásico es, por ejemplo, con estos buques petroleros, ¿ya? El, por ejemplo, a ver, para que un buque petrolero funcione, o sea, tenga la licencia, tiene que adquirir un seguro, ¿ya? En caso ocurra algo malo, en caso se choque, en calle o pase cualquier cosa. Tienes que pagar un dinero y con ese dinero vamos a tratar de solucionar. Se supone que ese dinero ayudaría a remediar, a financiar las acciones para la remediación del problema. Eh, entonces, miren, la lógica es esta. Si ya, si prácticamente ya estás pagando por la solución del problema, ¿qué se espera? Se espera que tú tengas más cuidado en evitarlo o que tengas menos cuidado en evitarlo. El sentido común nos dice de que, oye, vas a tener menos cuidado, ¿verdad? Es como cuando ustedes compran un producto asegurado, viene con un seguro, o, o compran un auto y lo compran sin seguro. Si lo compran sin seguro, lo más probable es que ustedes estén muy, pero muy cuidadosos que le pase algo. En dónde lo dejan, cuántas veces o sea, que tengan mucho cuidado, o incluso cómo manejan. Pero si el auto ya está asegurado, quiere decir de que si le pasa algo, se lo van a reponer. Ustedes no van a tener tanto cuidado. ¿Ok? La lógica es sencilla. Ahora, el, en el caso ambiental, ¿esto qué significa? Significa de que vamos a tener menos cuidado y aparentemente la probabilidad de ocurrencia de desastres debería ser mayor. ¿Por qué? Porque si se supone que yo te digo ya, en caso ocurra, mira, tu actividad es muy riesgosa y si ocurre un problema va a costar tanto, así que desde el arranque paga tanto y luego te lo devuelvo. Ok, pago tanto. Como ya pagó, la gente puede decir, bueno, si hay un problema, ahí está la solución. Voy a ser menos cuidadoso entonces. Ya, eso también puede ocurrir. Y eso es parte justamente de este tema de información imperfecta. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con probabilidades, quiere decir de que no hay certeza. Y si no hay certeza, no hay información perfecta, ¿verdad? ¿Ok? Otro aspecto que viene asociado con el tema de información imperfecta es la incertidumbre. Lo que comentamos hace un momento, la incertidumbre es la ausencia total de probabilidades. Cuando tenemos probabilidades, podemos calcular un valor esperado, o sea, podemos tener una idea de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Si tenemos probabilidades, decimos, bueno, si la probabilidad es
20% sabemos que de cada 10 bueno, de cada 10 eventos, bueno, dos van a terminar de la manera que quiero o que no quiero, ¿no? Entonces ya tengo cierta información, pero la incertidumbre es cuando no tienes nada de eso, o sea, no hay probabilidades. O sea, en pocas palabras, no sabes qué es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, eso está asociado justamente al desconocimiento de muchos procesos ecológicos por parte del ser humano. Y si desconoces esos procesos, pues tus acciones sobre los ecosistemas puedan que terminen en resultados indeseados, ¿no? O que terminen generando más pérdidas de los beneficios que pensabas obtener. Entonces, esto sobre todo aplica para iniciativas, ¿verdad? En bosques primarios. Esto aplica, bueno, en general para varios esquemas, ¿no? Pero uno creería que esto está mucho más vinculado a bosques primarios o también en ecosistemas marinos, ¿verdad? Que son ecosistemas más complejos y en donde no tienes prácticamente control, en donde te falta mucha información, no logras comprender cómo se manejan, no logras comprender las dinámicas que rigen el ecosistema y por lo tanto no, no sabes cómo vas a terminar, cómo tu acción, cómo tu intervención va a terminar en un problema ambiental, presumiblemente, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que llamamos eh, resiliencia, ¿verdad? La resiliencia es la capacidad de aguante de un ecosistema ante un determinado shock, ¿verdad? Y que el ecosistema mantenga sus características básicas, ¿no? Claro, el ecosistema puede estar sometido a shocks, pero si esos shocks no cambian sus características básicas, listo. Y en el momento que cambia, ya ahí recién se dice, listo, ya se rompió la resiliencia, ya cambió. Entonces, lo que buscamos es esquemas lo más resilientes posibles, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que tengan la capacidad de aguantar shocks más grandes, o sea, que no sean tan sensibles ante intervenciones humanas, o sea, que se sigan manteniendo a pesar de intervenciones humanas, ¿verdad? A pesar de los cambios que hagamos, el ecosistema se siga manteniendo. Si se sigue manteniendo, quiere decir que sigue siendo resiliente, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es el mayor nivel de resiliencia posible, pero estudiar eso, darse cuenta de eso, es muy complejo. Entonces, no sabemos hasta qué punto va a resistir y probablemente implementemos una iniciativa y el ecosistema colapse. ¿Y por qué colapsó? Porque no teníamos la información de hasta qué punto podía aguantar. Ya, eso es un tema que no, que digamos, que se supone que debe ser estudiado por los ecologistas, ¿no? Por los profesionales del área que manejan estos temas de las dinámicas de los ecosistemas. Yo creo que eso tiene que ver con un equipo multidisciplinario. El tema es de que mientras los ecosistemas sean más complejos, como los ecosistemas de países subdesarrollados, o sea, los ecosistemas amazónicos o de grandes océanos, pues es más complicado determinar su resiliencia, es más complicado evaluar sus dinámicas y en consecuencia es menos lo que sabemos de qué manera puede aguantar un shock este tipo de ecosistemas, ¿ya? Entonces, si el día de mañana nos jactamos de tener los mayores niveles de biodiversidad y que nuestros ecosistemas sean sumamente complejos y sean así, lo cual es cierto, pues al mismo tiempo debería preocuparnos porque si nuestros ecosistemas son tan complejos, pues eso exige un mayor esfuerzo para comprenderlos. Si no los comprendemos y si vamos a iniciar y si vamos a implementar iniciativas de intervención,
O sea, vamos a obtener esto de aquí, vamos a sacar esto de acá, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Del ecosistema. Entonces, en algún momento el ecosistema puede colapsar. ¿Y por qué? Porque no era porque queríamos hacerlo colapsar, simplemente porque no sabíamos hasta qué punto puede soportar este tipo de intervenciones. Ya ese es el problema con nuestros ecosistemas. Al ser muy complejos en términos de dinámicas, se requiere una mayor comprensión de ellas y lamentablemente no tenemos esa información. Incluso los países desarrollados tampoco para sus ecosistemas que son en términos relativos menos complejos, ellos también tienen muchas dificultades. Es bien complicado para ellos, a pesar de todo el dinero y todas las capacidades, o sea, los profesionales que ellos tienen y los recursos que tienen, les es muy complicado. Ya, ahora imagínense eso para el caso peruano o el caso de nuestros países, ¿no? Donde si bien hay bastante apoyo a la investigación, me da la impresión que todavía no hemos llegado a niveles donde podamos evaluar o estudiar estos aspectos de resiliencia, ¿verdad? O lo que es igual las dinámicas de los ecosistemas. Entonces, ya hemos visto estos casos de cómo la falta de información puede generarnos, puede ser el causal de problemas ambientales, de problemas de salud. Tanto la salud como los problemas ambientales, si son problemas, es porque conllevan a pérdidas de bienestar humano, ¿verdad? Entonces ya hemos visto cómo es que la poca información o la nula información puede conllevar a o mucha información que sea fake. Pueda que tengas mucha información pero mala. Eso es desinformación, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cómo es que todo eso puede conllevar a un problema ambiental? ¿Verdad? Entonces, la lógica es esta, para resumirlo. El, Nuestras acciones de consumo y o producción tienen repercusión en los problemas ambientales y esas acciones de producción o consumo, digamos, están respaldadas por información. Entonces, dependiendo de la calidad o nivel de esta información, nosotros vamos a consumir o vamos a producir. Entonces, ahí viene el problema, de que muchas veces la falta de información hace que consumamos determinados productos que generan problemas no solamente a la salud, sino problemas a los ecosistemas y a nosotros mismos, por ende. ¿Ok? Entonces, miren cuán importante es una sociedad informada, cuán importante es que los consumidores eh, tengan esa información. Y justamente eso es lo que el regulador, asumiendo que se preocupa por el bienestar de la sociedad, ese es el rol que debería cumplir, ¿verdad? El regulador se supone que sí tiene la información, por eso regulas. Entonces, el regulador debería ser aquel que ofrezca esa información. Y justamente el, no me queda claro si es que el regulador en el caso peruano es el que eh, genera, el que hace estos estudios y propone las medidas de política, o sea, dar más información, aunque me parece, quizás estoy sesgado por temas de televisión y esas cosas que casi no veo, pero me da la impresión de que son las organizaciones privadas, iniciativas privadas, las que exponen justamente este tipo de problemas y eso hace que recién el regulador termine adoptando ciertas medidas, que es muy diferente a que el regulador por iniciativa propia sea el que lo haga. ¿Ok? En otras palabras, de repente la universidad agraria o los alumnos de cierta carrera de la universidad agraria recogen productos en varios mercados, ¿no? Los analizan, sacan un reporte y dicen, miren, hemos encontrado que en el 90% de los casos, no sé, la alcachofa o la manzana, las manzanas tienen alto contenido de el componente J.
y que excede en 40 veces lo permitido por las reguladoras internacionales. Listo, ya. Eso es el punto de partida para una medida de política, ¿no? ¿Entienden? Entonces, no me queda claro si si el regulador es el que realmente se está encargando de generar esta información o es que iniciativas privadas lo están haciendo. ¿Ya? No tengo, me da la impresión que es lo segundo, ¿ya? Pero igual, tampoco tengo la información para asegurar eso. Pero conforme a lo que veo es, iniciativas privadas hacen estas denuncias y si lo están denunciando es porque el regulador no lo, no lo había denunciado antes o no lo había prohibido antes. ¿Entienden? Entonces, mm, todo hace suponer de que el privado es el que termina haciendo la chamba del regulador. Pero al margen de ello, lo importante es que se genere esa información y, y que la sociedad tome las medidas del caso. O sea, si la sociedad sabe que tal producto ya viene con químicos, ok, entonces dejemos de comprar eso y de esa manera le damos la señal al mercado de que, oye, cambia tu producto o deja de estarme engañando con eso, cambia esta porquería, arregla esta porquería, ¿verdad? Y también le estamos dando la señal al regulador para que haga mejor su trabajo, que se supone que es lo que debería hacer. ¿Ok? Entonces, miren, cómo es que la falta de información o la desinformación, todos los problemas que genera. De ahí la necesidad de una sociedad más informada, mejor informada. Ya, lamentablemente no, digamos, el, ojo, hasta donde entiendo, y este tema de los octógonos llegó a discutirse hasta en el Congreso. Y hubo una, creo que ustedes ya saben la historia, ¿no? Hubo una bancada, y esto no es política, esto es un facto, ¿no? Como le llaman ahora. Y hubo una bancada, o sea, hubieron representantes de la sociedad civil que dijeron, necesitamos, o sea, el problema viene por falta de información, ya, entonces ofrezcamos esa información para que el consumidor decida. Y hubo, hasta donde yo recuerdo, una bancada que se oponía a eso. ¿Ok? Lo dejo ahí y me iré despacito, como dicen. ¿Ya? Entonces, dentro de la misma sociedad, ah, al parecer, o sea, siempre una sociedad debe ser pluralista, ¿no? O sea, deben haber quienes defienden a los productores y quienes defienden a los consumidores. Eso es saludable, ¿ya? No, o sea, eso está bien. Pero si ya hay información de por medio que hay algo que está haciendo daño, ya es malazo, ¿no? De que termines defendiendo eso, ¿no? Eso es malazo, ¿ok? O en todo caso, argumentar cuál es por qué vas a hacer eso, ¿no? Entonces, si no argumentas y simplemente cierras filas, ya eso es malazo para la sociedad, ¿no? O sea, no estás cumpliendo el rol que se suponía que debías cumplir, ¿no? Cuando se te asignó ese cargo público, ¿no? Ok, muchachos, entonces ya se han dado cuenta cuán importante es la información, la buena información para el consumidor y para el productor, ¿verdad? El, ¿Qué otros productos son dañinos para la salud, pero que los seguimos consumiendo? Dígame, ¿la cerveza tiene un octógono que diga no me consumas alto contenido de alcohol y si han visto eso en las cervezas? No. Ustedes cuando van a comprar una cajetilla de cigarro, ustedes ven que en la parte de adelante y en la parte de atrás de la cajetilla hay una imagen muy fuerte, ¿no? Donde hay una persona con un seno extirpado o con un pulmón así. Entonces, o tratan de colocar imágenes fuertes, muy fuertes, para que el consumidor desista, sea consciente de lo que de lo que le va a generar en el mediano o largo plazo el,
una ingesta, no, digamos, el uso o el consumo de ese producto, ¿verdad? Todos somos conscientes de eso. El- Sería interesante, miren, con la misma lógica, habría que hacer eso para las cervezas, con la misma lógica. Por ahí que nos ponemos a hacer un estudio, ¿no? A ver cuántas muertes están asociadas a cáncer del pulmón y cuántas muertes están asociadas al consumo de bebidas alcohólicas, pero en la o de cerveza. Probablemente el consumo de cerveza sea el que más genere muertes, casos de muertes, ¿ok? Y yo no veo que ahí tenga un octógono, o sea, te dice abajo, ¿no? Alto contenido, tomar con moderación, sí, pero ¿por qué no te ponen en la parte de atrás de la cerveza una imagen de un choque o de o una imagen pues muy, muy sensible en donde tú la veas y digas, no, yo no quiero terminar así, donde te pongan una persona pues que está en el hospital con varias jeringas, justamente por un tema de obstrucción de arterias, por la grasa que tenía, o por o digamos otros temas físicos que te genera el consumo de alcohol, o un tema de locura, o sea, todas las cosas que te genera el alcohol, ¿verdad? Problemas familiares, ya, ¿por qué no hay fotos de eso también? Pero en el caso del cigarro, si colocas una imagen así, ¿será que el cigarro es peor que el alcohol? Se supone que los dos son malos, ¿no? Pero ¿por qué a uno sí le colocas una imagen terrible y en el otro caso no? Solamente le dices, tome con moderación. Eso es extraño, ¿verdad? En realidad, eso es hipocresía, que es otra cosa. Porque ahí lo que estás diciendo es que el cigarro es terrible, oh, horror, muere cáncer del pulmón. ¿Y acaso más muertes no genera el consumo de alcohol? Sí, y solamente en la botella que pones, tome con moderación. También deberías poner una imagen así, pues, una imagen de alguien que se estrelló, de alguien que la pasó mal con su familia, alguien que está en el hospital. También deberías colocar ese tipo de fotos. Eso es hipocresía. ¿Ven? Y así creo que podríamos comentar diversos casos, muchachos. ¿Ya? La irreversibilidad, la irreversibilidad se refiere también a bienestar asociado con incertidumbre, ¿no? A procesos en los cuales no hay vuelta atrás. O sea, irreversible. Quiere decir de que si nosotros, nuestras acciones, digamos, en el ambiente, sobre todo en ecosistemas, ¿no? Lo distorsionamos, ya no hay forma de retornar al estado inicial. O sea, el ecosistema estaba en equilibrio o estaba un poco distorsionado. Ya, lo intervenimos y terminamos de distorsionarlo. O nos dimos cuenta que lo distorsionamos. Ya, vamos a tratar de ejecutar acciones para que volvamos al punto inicial. No, ya no se puede. Ya, eso ocurre. Y eso es justamente por falta de información, porque no teníamos, o sea, porque asumimos que podíamos retornarlo y en la verdad que ya no se puede hacer. Por más dinero que le pongamos, ya no se puede retornar a eso. ¿Ok? Presumiblemente este tema de cambio climático, calentamiento global, va por ese lado, asumiendo que el ser humano es el responsable. ¿Ok? Hagan lo que hagan, o sea, lo que se está haciendo, de lo que se trata es de minimizar el impacto, pero ya, o sea, hasta donde yo entiendo, esto ya no hay forma de retrocederlo, ¿no? O sea, ya no hay forma de que bajo ciertas circunstancias digamos, listo, si hacemos esto, el cambio climático desaparece. No, no, eso no va a ocurrir. Lo que podemos hacer es, si reducimos esto, si hacemos estas acciones, deberíamos minimizar sus efectos, ¿no? Que es diferente. Y el otro tema es la miopía, ¿ya? La miopía está vinculado a que los agentes económicos o los agentes de la sociedad visualizan solamente los efectos de corto plazo cuando en realidad deberían visualizar en el largo plazo.
¿verdad? Por ejemplo, ustedes están en esta clase, probablemente estén con su celular o estén en algún lado haciendo, o estén en el gimnasio, en donde sea, pero con el celular. Ya, si le toman atención o no le toman atención, ustedes saben de que el, no deberían perderse la clase. ¿Por qué? Porque si se pierden la clase, pueden desaprobar, que es lo más probable, aún estando en clase, y eso va a significar que ustedes tengan que dilatar su carrera, ¿verdad? Y si dilatan su carrera, ustedes pueden estar perdiendo oportunidades en el futuro cercano o, o digamos, dilatar esas oportunidades, ¿verdad? Entonces, ustedes están pensando en el largo plazo. En el corto plazo dicen, yo no voy a la clase, voy a hacer esto, ya, bacán. Pero ustedes están, la mayoría de ustedes presumiblemente está pensando en el largo plazo, que están pensando que este es el paso para lo siguiente, y luego de esto, luego el otro, y al final viene lo que queremos, ¿verdad? O sea, están programando tienen un plan de vida, se supone, asumiendo racionalidad. Entonces, se supondría que ustedes piensan en un esquema de largo plazo, ¿ya? El problema es que muchos agentes no lo hacen de esa manera y eso conlleva también a problemas ambientales. ¿Y por qué? Porque aparentemente no tienes la información de que en el largo plazo puedes ganar. O sea, es algo así como que tu tasa de descuento es muy alta, ¿verdad? Y cuando tu tasa de descuento es muy alta, esto lo vimos en economía de recursos, cuando tu tasa de descuento es muy alta, tus preferencias por el presente son largamente más grandes en relación al futuro. En otras palabras, el presente lo es todo, el futuro no interesa, no hay futuro en realidad, ¿verdad? Ya, entonces ahí nos damos cuenta que la miopía no es un tema de, no sería un tema de desconocimiento, un tema de torpeza, ¿no? De que solamente vives el presente y el futuro será se verá en el futuro, o sea, al diablo con la planificación. Ya, eso no, ya, digamos, en teoría, el problema es ese, ¿verdad? De que queremos todo fácil hoy día y el mañana será mañana. Y cuando en realidad nuestro comportamiento debería ser, hagamos, o sea, planifiquemos hasta el futuro lo mejor que podamos y según eso tengamos un objetivo y ejecutemos las acciones para lograrlo, ¿verdad? Que es el sentido común. En otras palabras, tú piensas en el largo plazo y haces las acciones que hagan que ese largo plazo sea maximizado hoy, ¿verdad? Ya está. Pero muchas veces los agentes solamente priorizan el corto plazo y el largo plazo no interesa. Ya, eso en realidad, bueno, acá en este capítulo tiene que ver con falta de información, ¿verdad? Pero en realidad eso puede deberse a un tema de tasa de descuento. O sea, el, a ver, En el, en el caso de ustedes, ¿ya? Vamos a hacer, voy a exagerarlo, ¿ya? Para que pueda resaltarse mejor la idea. El, supongamos de que el, supongamos de que ustedes se dedican a la agricultura, ¿ya? Si ustedes se dedican a la agricultura, hacen su negocio, cultivan, cosechan, eh, y, y, y todo está bien, ¿ya? Pero de un momento a otro ustedes producen producen cantidades enormes y están generando una presión excesiva sobre el suelo. Y la lógica es que si generas una presión excesiva, por más dinero que le metas, pues vas a terminarte degradándolo, ¿verdad? O estás utilizando el suelo agrícola para otras cosas que lo están empeorando el suelo agrícola, ¿ya? Que lo van a terminar degradando.
y la capacidad para generar cultivos en el futuro se está mermando aceleradamente. Eso significa que ustedes están priorizando el presente y aparentemente no se dan cuenta el problema que tendrán en el futuro les va a ir mal y por lo tanto el día de hoy están siendo torpes, irracionales, porque no están contemplando ese efecto en el futuro, ¿verdad? Aparentemente esa sería la lógica. Sin embargo, la lógica de ustedes pueda que no sea de irracionalidad, pueda que sea muy racional, en el sentido de que de repente ustedes quieren más dinero hoy día para cambiar de actividad, hacer caja e invertir en otra actividad que les dé mayor bienestar hacia el futuro. ¿Entienden? Entonces, ¿realmente hicieron algo bueno por su bienestar o hicieron algo malo? Fueron lo más racionales posibles. O sea, el hecho que degraden un activo y que ese activo ya no les sirve en el futuro no es irracional, en la medida de que el dinero, los ingresos que generes por la degradación de ese activo, lo inviertas en otro activo que te genere mayor bienestar en el futuro. Ya, eso es sumamente racional. ¿Entienden? Entonces, ahí cuestionamos este tema, pues, de la irreversibilidad, ¿verdad? Ya, entonces, perdón, carajo, ¿qué pasa? El tema de la miopía. Ahí estamos cuestionando el tema de la miopía. En otras palabras, la teoría en este esquema, para que se comprenda esto, lo que nos dice es que nosotros debemos ejecutar nuestras acciones pensando en el largo plazo, ¿ya? Pueda que hoy día algo sea muy bueno, pero que te genere un problema mañana. Por lo tanto, tú debes pensar en el mañana y hoy, en el hoy y el mañana. O sea, debes pensar en toda tu cadena. Y eso es lo que ustedes están haciendo hoy. Saben que las acciones de hoy, si no estudian hoy, si no se preocupan por hoy, mañana, más adelante, la van a pasar bastante mal. No va, ¿por qué? Porque no están aprovechando el dinero y todo el apoyo que sus padres les están dando el día de hoy. Sus padres no son eternos. En algún momento sus padres ya no tendrán el potencial para seguirlos apoyando. Y si ustedes despilfarran el apoyo que sus padres les están brindando, pues mañana, pasado, la van a pasar, se van a arrepentir y la van a pasar muy mal. ¿Ok? Entonces hay que aprovechar todo ese apoyo, ¿no? Que los padres nos están, bueno, que ustedes en este caso les están brindando. Entonces, pero, y claro, si ustedes no lo hacen de esa manera, entonces ustedes son irracionales. ¿Está bien? Y están perdiendo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo ibas a ganar, pero tú sacrificaste la ganancia de largo plazo, que era enorme, por una pequeña ganancia en el presente. Y por esa pequeña ganancia en el presente truncaste toda la ganancia hacia el futuro. O sea, eres irracional. ¿Por qué? Porque solamente te importa el presente. ¿Ok? Pero hay circunstancias que, 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 que cuestionan ese efecto. ¿Y, y por qué? Porque, miren, la lógica o el caso concreto es que el, el, es el tema de conservación, ¿verdad? Yo quiero los beneficios de corto plazo, priorizo los beneficios de corto plazo y no priorizo los beneficios del muy largo plazo en materia de conservación. O sea, si yo tengo el bosque en pie, yo puedo aprovecharlo y puedo ganar manteniéndolo y puedo ser felices y la conservación y que siempre se mantenga y todos felices, ¿verdad? Eso es lo que te sugieren. Y claro, si tú en lugar de utilizar para esquema de conservación y mantención del bosque, prefieres dedicarlo a la agricultura te demora un par de años y luego de ese par de años ganas poco y encima ya no te sirves. Entonces, eso es irracional. Lo racional hubiera sido que mantengas el bosque en pie, porque estando en pie el bosque genera más valor.
ya, eso tiene cierto sentido, ¿no? Pero también está sujeto a diversas circunstancias, a varios supuestos. Y un supuesto es de que sí, el bosque en pie pueda que genere más valor. El problema es que no puedes aprovechar ese valor, no puedes capturar ese valor. Si el bosque en pie genera captura de CO2 y reduce y enfrenta el cambio climático, ya, sí, sí, ya, pregunta, ¿me van a dar algo por eso? Yo dejo de hacer, gano 2.000 soles en agricultura. Ya, si gano 2.000, si gano 50 soles más conservando, voy a la conservación. Pregunta, ¿va a ser así? No. ¿Por qué? Porque en los estudios el bosque en pie genera más dinero, más bienestar, ya, pero pregunta, ¿voy a poder apropiarme algo de ese, de ese bienestar? No. Ok, entonces, si no voy a recibir nada concreto, yo sigo con lo mío. Entonces, ¿realmente el agente es irracional? Obviamente no, ¿verdad? No es irracional. Entonces, hay fallas. ¿Por qué? Porque miren, es ese bosque está generando una externalidad positiva al planeta. No obstante, el planeta no está compensando la externalidad positiva, ¿verdad? ¿Y qué les dije que cuando no se compensaba una externalidad positiva? Pues simplemente el agente que te está generando la externalidad no tiene los incentivos para seguírtela generando. Y por lo tanto, pierdes tú y pierde la gente, o sea, pierden todos. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque si bien el planeta, muchas sociedades perciben un bienestar a partir de la mantención del bosque, pues los que viven en el bosque no reciben un centavo por eso, no reciben un beneficio concreto, no pueden apropiarse de alguna parte de ese beneficio global que se está generando. O sea, es como si nada. Entonces, es como que ustedes le digan, mira, lo que tú haces genera un beneficio de mucho dinero. Síguelo haciendo. ¿Por qué tendría que seguirlo haciendo si yo no recibo un centavo de eso? ¿Me entienden? Es tan simple como eso. Entonces ahí están involucradas también otras fallas, ¿no? O sea, las externalidades positivas no se están internalizando. Entonces, esto para mí es un tema muy discutible, ¿no? O sea, no es que los agentes sean irracionales en priorizar el presente y no, digamos, no considerar el beneficio futuro. No, no es eso. Es simplemente que están ocurriendo otras circunstancias, ¿verdad? Por las cuales deben priorizar el presente y no el futuro, que es muy diferente. Y cada uno maneja su racionalidad. O sea, el hecho que priorice el presente y no el futuro no lo hace necesariamente irracional, ¿ok? No es ser irracional. En el extremo, si ustedes tienen una enfermedad y le dicen, no, ya estás con metástasis, pregunta, ¿ustedes van a pensar en el futuro? ¿No sería mejor priorizar todo el presente, tratar de disfrutar la vida lo más rápido que se pueda? ¿Por qué? Porque ya no hay futuro, pues. Ya, el hecho de que no piensen en el futuro los hace irracionales. No, para nada. Están siendo lo más racionales posibles. Están viviendo su vida a plenitud. ¿Ok? Entonces, esto es bastante discutible, ¿no? El hecho de que, o sea, la, 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 la conclusión es, la miopía no necesariamente es un sinónimo de irracionalidad, ¿ok? Contrariamente a lo que se piensa. O de repente también puede ocurrir el caso clásico, ¿no? Mira, si tú te dedicas, mira, en lugar de hacer agricultura con este bosque, tú podrías hacer ecoturismo, podrías mantener el bosque en pie, eh, y es más, ¿cuánto ganarías por agricultura? Tanto en valor presente, ¿ah? Ya, en cambio por ecoturismo ganarías 20 veces más en valor presente. Entonces, si tú te dedicas a la agricultura, eres irracional. Sí, teóricamente es así, pero le voy a la agricultura. Ah, eres irracional. No soy irracional, ¿y sabes por qué? Porque yo no tengo acceso a mercados que me permitan financiar una iniciativa así. O sea,
Sí, voy a ganar 20 veces más en valor presente, pero necesito dinero hoy para invertir. Y yo no soy pasible de crédito y tengo que mantener a mi familia. Entonces, ¿qué hago? ¿Entienden la lógica? Entonces, realmente cuando decimos, no, miren, podrías ganar más con esto, pero sin embargo prefieres lo otro. No es que prefiera lo otro, simplemente no tenía otra opción que es muy diferente, ¿no? Entonces, ahí que hay, uno, falta de información. Dos, distorsión de mercados. No tenías acceso al crédito, ¿verdad? No tenías experiencia en temas crediticios y por lo tanto el financiamiento nadie te lo va a dar. Y si nadie te lo va a dar, entonces todo el diseño, el proyecto que me has planteado no tiene ningún sentido, porque nadie me lo va a regalar. Y si yo invirtiese en esto, pues dejo de comer. El beneficio es de largo plazo, ¿verdad? Sí, en el largo plazo voy a tener enormes beneficios, sí, pero en el corto plazo lo gasto, sí, pero en el corto plazo tengo que mantener a mi familia. ¿Qué hago? No tengo otra opción. Entonces, si la persona decide irse a la agricultura, no es porque sea irracional, es porque aparentemente es irracional, pero cuando en realidad no lo es. Entonces, con estos ejemplos creo que les ha quedado claro que este tema de miopía es muy discutible, ¿no? Muy polémico, ¿no? O sea, la miopía sugiere de que los agentes prefieren el corto plazo en lugar de maximizar el valor presente de todo un horizonte, ¿no? En otras palabras, debemos pensar en el corto, mediano y largo plazo antes que solo el corto plazo, ¿verdad? Y si decidimos solamente priorizarlo de corto plazo, somos miopes, somos irracionales. Y ya les he dado algunas situaciones en las cuales no es que seamos miopes, simplemente de o sea, las decisiones que estamos tomando son muy racionales, es muy diferente. ¿Ya? El, Ahora vamos a pasar a ver, hasta ahí muchachos, ¿cómo vamos? ¿Hay algo que merezca discutir un poco más o algo que no haya quedado claro? Todo claro, profesor. Bueno, eso mire que sí. Vamos entonces a lo que son miren, ya hemos visto todo lo que son fallas de mercado, ¿ya? Ya vimos la externalidad negativa, ya vimos cómo es que la externalidad negativa conlleva pérdida de bienestar, vimos que la presencia de un bien público y bien comunal generan lo mismo. ¿Podemos hacer cosas para resarcir eso? Sí, estableciendo derechos claros, ¿verdad? En el caso de un bien comunal y la solución en el caso de un bien público, a priori era, bueno, generar las condiciones para que podamos financiar y que todos colaboren. Y para el caso de la información perfecta, bueno, si no hay información, bueno, suplir la información, ¿verdad? Si falta información, generar la información es la solución. Esos temas de soluciones vamos a verlos luego, ¿ya? En el siguiente capítulo, cuáles son las medidas, ya. Todo eso lo vamos a ver luego. Pero ya nos damos cuenta de que tanto externalidad negativa, presencia de bienes públicos, comunales, información imperfecta, conllevan a problemas ambientales, ¿ya? Sin embargo, los problemas ambientales son, eh, pueden ser exacerbados o acentuados por decisiones de política. En otras palabras, miren, cuando hay un problema ambiental, el regulador suele establecer medidas para atenuar o para enfrentar el problema, ¿verdad? El Estado. Muchas veces estas medidas terminan empeorando el problema. A eso se le llama falla de política. O, o, el, el, diga, o el Estado, a través de sus decisiones,
eh, quiere arreglar un mercado y termina empeorando otro. ¿Ok? O sea, no necesariamente la falla de política es acentúa un problema ambiental. Por lo general lo acentúa, pero otras veces puede estarlo generando. ¿Ya? Entonces la lógica acá es, la falla de política acentúa el problema ambiental, aunque en ciertas ocasiones puede incluso generarlo. ¿Ya? Entonces la lógica es esa. Entonces ya sabemos, falla de política tiene que ver el, con intervención del Estado. ¿Ya? ¿Se acuerdan, muchachos, cuál era el efecto de la intervención del Estado en economía general? Capítulo 2, sí, capítulo 2, cuando veían oferta y demanda y luego veían intervención del Estado, ¿verdad? O sea, cuando ustedes dejaban oferta y demanda, veían su gráfico bonito de oferta y demanda, tácitamente el mercado se arreglaba entre ofertantes y demandantes. Estaba ausente el Estado, ¿verdad? Ya listo. Entonces llegaban a la asignación eficiente, el equilibrio, sus dos ecuaciones, dos incógnitas. Su profesor les decía, calcule el Q asterisco y el P asterisco y todo es felicidad. Muy bien. Pero luego venía el siguiente capítulo, que es intervención del Estado, ¿verdad? Ahí veían precios máximos, precios mínimos, impuestos, subsidios, esas cosas. Pregunta, ¿todo eso en qué terminaba? Por ejemplo, escasez, mercado negro, Ya, ¿y todo eso en qué terminaba? pérdida de bienestar. Pérdida de bienestar. Muy bien. Eso es finalmente. Entonces, si el Estado interviene, se pierde bienestar. Arriba, las fallas de mercado que generan pérdidas de bienestar. Finalmente, todas, pérdidas de bienestar. Entonces, todo lo que está aquí, todo esto, genera pérdidas de bienestar. Todo lo que sea falla es un sinónimo de una distorsión. ¿Distorsión de qué? Distorsión de lo eficiente. Y si lo eficiente es lo máximo, cualquier distorsión conlleva a reducir ese máximo. Y ese delta de reducción es pérdida, ¿verdad? Entonces, todo lo que está aquí es, genera pérdida de bienestar. Entonces, el, justamente vamos a discutir las fallas ahora, pero por parte de la política. O sea, las fallas de acá, las fallas de mercado son fallas que provienen del proceso de oferta y demanda, que provienen de consumidores y productores. ¿Ok? Las fallas de política provienen de la intervención del Estado, cuando, por lo general, ocurre un problema ambiental. Ya sabemos que termina empeorándolo, pero a veces el Estado quiere regular un mercado y termina empeorando otros mercados. Y eso también es una falla. ¿Ok? Sí, pero también el mercado, el Estado puede meter, quiere corregir un mercado y pueda que termine corrigiendo otros. Y en ese caso ya no sería falla. Es correcto, es correcto, asumiendo que los otros mercados estén distorsionados y que, oh sorpresa, digamos, arregla su mercado y arregla, o sea, y de pasadita se arreglaron otros. Conceptualmente eso puede ocurrir. Sí, sí, es una situación teórica. ¿Ok? Pero cuando hablamos de fallas, quiere decir de que no ocurrió eso. ¿Ok? Ocurrió todo lo contrario. Entonces, hay tres, ¿ya? Son las acciones pobremente concebidas que vamos a pasarlas a discutir a continuación. Política corrupta e impuestos y subsidios. Vamos a eso.
Ya. Entonces, miren, las acciones pobremente concebidas, así, para ponerlo en seco, son, constituyen las iniciativas del Estado o regulador para enfrentar problemas ambientales, iniciativas que fueron, eh, que surgieron ante una problemática y que buscan genuinamente enfrentarla, ¿ya? O sea, lo que estoy diciendo es de que el Estado, el gobierno, realmente quiere solucionar el problema, de corazón, está interesado en eso. Ya, pero ¿por qué eso tendría que ser una falla? Para empezar, desde que el Estado interviene, ya es falla, pero ya está mermando bienestar. Pero esto empeora la situación. Pero ¿por qué debería empeorarlo si quiere hacerlo mejor? O sea, si tiene, si tiene las mejores intenciones. Pues justamente por eso, solamente tenía buenas intenciones su medida de política, porque la medida de política es un desastre. O sea, algo nació como con un interés genuino de solucionar el problema, pero fue diseñado muy mal y el resultado fue terrible, lo que terminó empeorando la cosa, el problema. Ya, eso es una acción pobremente concebida. En otras palabras, una mala política, una muy mala política. A ver, antes de ir al tema ambiental, ¿pueden mencionar algunas fallas o algunas acciones pobremente concebidas que no sean ambientales, ya? Por ejemplo, yo tengo una. Durante COVID, a alguien se le ocurrió que unos días salgan a comprar los hombres y otro día salgan a comprar las mujeres. ¿Ya? Ahí tengo una. ¿Ya? ¿Alguien puede comentar otras fallas? O sea, otras acciones pobremente concebidas, que son medidas de política que fueron, que tuvieron la mejor intención, pero que fueron muy malas. ¿Podría hacerlo de pico y placa? Pico y placa. Algo me acuerdo de eso, era a ver, ¿cómo era? No me En acuerdo. relación al tránsito, que intercalaban los que terminaban en número par e impar, que solo podían salir Ah, los ok, carros. sí, 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 correcto. Fue una mala política. Y es más, eso, ahora que me hace recordar, claro, eso es por un problema ambiental, ¿ah? De problema de contaminación. Entonces, claro, el- la mayor parte de la contaminación es por fuentes móviles, o sea, el parque automotor. Muchos autos y generan congestión, ¿verdad? Pérdida de horas. eh, hay muchos autos, entonces hay que reducir la cantidad. Entonces, qué mejor que por placa, ¿no? La placa pares tales días y las placas impares el resto de días, ¿no? Entonces, de esa manera se esperaba que una buena parte de los autos, pues, no, o sea, que se reduzca la presencia de tantos autos, ¿no? ¿Ok? Y claro, y esto ya desde hace décadas, esto es una medida que se ha aplicado en otros países hace décadas. Y eso me acuerdo que en una clase me lo comentaron, ¿no? ¿Y cuál era el efecto? De que exacerbó el problema. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú no tienes las facilidades, si, digamos, tú quieres, el gobierno quiere que dejes tu auto en tu casa, no lo saques y que uses el transporte público, ¿verdad? La lógica es esa, no es que te quedes en la casa atado de manos, no.
quiere que guardes tu auto y que utilices el transporte público. Pero si el transporte público no te da las condiciones para, para la movilidad, o sea, las condiciones ideales, que sea rápido, seguro y todo eso, y que esté, digamos, y que sea flexible, quiere decir de que pase por lugares clave, ¿verdad? Entonces, si no hay eso, entonces tú vas a seguir buscando tu movilidad. Pero si te restringen la movilidad, pues vas a utilizar otra movilidad, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares la gente compraba otro auto con otra placa, obviamente. O sea, tenías un auto con una placa par y otro auto con otra placa impar, ¿verdad? O podías falsificar la placa. Entonces, ¿por qué? Porque no le da, o sea, si bien estabas forzando al uso del transporte público, el transporte público no estaba en las condiciones para sustituir, digamos, el uso de otro tipo de movilidad, ¿no? En otras palabras, no hay metro, no hay un transporte eficiente, limpio, no hay esas condiciones. Y en el caso de Lima, ustedes ya saben cómo es la situación, ¿no? Entonces eso no tuvo o sea, no sé, o sea, siguieron los atolladeros, tampoco había un esquema de fiscalización, ¿verdad? O sea, ¿quién va a estar controlando que tu placa, o sea, habiendo tantos problemas en la ciudad, bastarte simplemente de fiscalizador de las placas, o sea, no, o sea, eh, fue una muy mala política, ¿ok? Otro ejemplo, muchachos. Ojo, esa política tenía la mejor de las intenciones, pero terminó muy mal. Ya está. Pura pérdida. Ya. Otro ejemplo, muchachos. Nuestra sociedad está plagada de eso, de esos ejemplos. Eh, profe, otro caso podría ser el de las motos cuando habían prohibido que vayan acompañados, o sea, que vayan entre dos personas. Estuvo Oh, querelloso sí, un tiempo, pero de ahí ya volvió a la normalidad. sí, sí, correcto. Ese es otro buen ejemplo, ¿no? Tuvieron la mejor intención porque identificaron de que siempre los robos en moto eran por dos, ¿verdad? La mayoría de robos eran de dos personas, uno que manejaba, el otro era el que te cogoteaba. Claro, pero vieron pues de que eso no tenía mucho sentido porque había muchos otros gente motorizados de que que se movilizaban familias, ¿verdad? Y que no todo era eso, o sea, no, digamos, había de todo ahí y no podías castigar a todos por culpa de unos pocos, ¿no? O sea, y mucha gente se traslada en ese tipo de movilidades. Entonces, ese era un tema. El otro tema era cómo fiscalizas eso. Estás deteniendo. Nuevamente, tenemos la cantidad de gente para fiscalizar eso. ¿Será que vamos a destinar policías? O sea, habiendo un déficit enorme de policías, vamos a pedirles que se encarguen de andar controlando eso. No sé, ahí vinieron un poco de esas discusiones, ¿no? Si lo sacaron es porque se dieron cuenta que eso no tenía mucho sentido. ¿Ok? Y así creo que podríamos enumerar varios ejemplos, ¿no? O sea, muchos ejemplos de muchas medidas, ¿no? Eh, que tuvieron la mejor intención, pero que terminaron mal, ¿verdad? O, por ejemplo, ustedes saben que en el Callao durante mucho tiempo se estuvo cobrando multas, ¿verdad? Y eso era supuestamente, aunque yo ahí tengo mis dudas, ¿ya? ¿Se acuerdan de esa medida de que en el Callao ustedes ni bien pasaban al Callao, ya si ustedes se pasaban de tal velocidad, multa, ¿verdad? Multa.
Y eso generó una cantidad de problemas y los sensores estaban escondidos. O sea, ¿y qué hacía la gente? Empezaron a evitar esos sensores, los veían y bajaban la velocidad y cuando ya estaban fuera de alcance, otra vez aumentaban o tomaban vías alternas y esas vías alternas las saturaban. ¿Está bien? Pero eso no disuadía al regulador de seguir controlando, pero eso era un tema de dinero, o sea, ya era una exageración. O sea, en realidad, no, miren, estoy especulando con esto. No dudo mucho que el objetivo haya sido, oh, la cantidad de accidentes de tránsito es muy alta y eso es porque los autos vienen en velocidad excesiva. Una solución es, oye, pon rompemuelles. No, 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 no. Vamos a hacer que fluyan. Ya, entonces, ¿qué haces? Vamos a dejar que fluyan. Pero si quieres que reduzcan la velocidad, lo mejor es medidas físicas. ¿Por qué tienes que poner medidas? O sea, ¿por qué no las anticipas? ¿Por qué las corriges después? Porque al parecer la intención era sacarte plata. Y ya vieron muchas denuncias al respecto, ¿no? Y ahí parece que las denuncias que estaban colusión de un montón, pucha, todo un problema. Ya, eso lo vamos a ver eso es otro tipo de falla, que es política corrupta. O sea, cuando supuestamente quieres hacer bien las cosas, supuestamente, pero desde el arranque no quieres hacer eso. O sea, es la pantalla que tú das, es la imagen que tú das, pero en realidad tu objetivo es otro, ¿ya? Entonces, en el caso que estamos viendo ahorita es, tengo la mejor intención genuina, te lo juro, ¿verdad? Pero todo salió muy mal, que fue mal diseñado. Fue mal diseñado y o mal implementado. Entonces, muchas de las medidas que fracasan en Perú tienen que ver o bien con el diseño o, o bien con la fiscalización. O sea, pueda que lo diseñes bien, sí, pero no hay forma de controlarlo. Y si no hay forma de controlarlo, es un saludo a la bandera. Y si la diseñaste mal, bueno, más temprano que tarde vas a tener que replantearla. ¿Por qué? Porque los problemas, si te empiezan a pasar factura, ahí recién te das cuenta de que lo hiciste mal, ¿verdad? Aun cuando tuviste la mejor intención de hacerlo. ¿Ok? El, dígame, y este tema de los 2 soles que se redujeron en la universidad, ¿cómo lo interpretamos eso? ¿Fue una acción pobremente concebida o fue una acción eficiente? Eso lo dejamos para la siguiente clase ya, muchachos, el día de mañana. Ya lo vemos se supone que ya mañana es la clase normal. ¿Ya? Ok, muchachos, vamos a dejarlo ahí y nos vemos